con el fin de que también nosotros conozcamos estos reglamentos y también podamos de alguna forma ver cómo se está aplicando en nuestra realidad, ¿sí? Porque siempre nos pueden dar un montón de normativas, pero de acuerdo a la forma en la cual nosotros nos vamos desenvolviendo en diferentes actividades, vamos viendo si se acata o no se acata dentro de la realidad. Entonces, para todo esto, se ha dado a conocer lo que es el documento presente, ¿no? A ver, vamos a ver, denme un segundito. Bueno, voy a volver a reenviar el link para algunos que recién se han unido al grupo de Telegram. Ok. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez dada la lectura, obviamente y ustedes ya han dado lectura a todo el documento, vamos a iniciar un pequeño debate relacionado con el contenido del texto, ¿sí? Y a través del mismo, entonces vamos a ir tomando en cuenta la participación de cada uno de ustedes para que vayamos también tomando en cuenta como parte de la actividad de hoy y asimismo como una participación dentro de la clase, ¿ya? O sea, que a todos los que vayan participando, a medida que lo van realizando, yo les voy a ir registrando, ¿sí? Entonces, comenzaremos. Vamos a realizar lo siguiente. Ya. A ver, vamos a hacerlo primero de parte voluntaria y después ya les voy a ir llamando de acuerdo a la presencia de cada uno de ustedes. Si alguien quisiera hacer algún comentario referente al documento, sí, es decir, digamos, ¿qué es lo que más les ha impactado del documento que se les ha enviado? Lisa, buen día. Buen día. Buen día, le habla Eric. Una consulta, Lisa. Mire, tenía esta pequeña duda. Hay un momento en el formulario en el que dice que la empresa, cuando debe ser el temporal, el trabajo dirigido temporal, debe implementarle a esa persona o al trabajador o al contratado el material en hardware y en software, ¿no es cierto? Y la capacitación. Pero ¿en qué tipo de personas debería de darse ese tipo de capacitación o implementar? En el caso de que sea un personal público, ejemplo, una persona que trabaja en un banco, esta persona debería de automáticamente donar, por así decir, a la empresa su computadora, su laptop para trabajar a la empresa, o la empresa debería dotar eso. Bueno, en este caso, por ejemplo, si tú trabajas en un banco, entonces la empresa o el banco debería de darte la computadora, por así decirlo, para que tú puedas desenvolverte y trabajar desde tu casa, ¿no? Y por eso te dice tanto el hardware como el software. Ejemplo, si porque mayormente en el banco, digamos, trabajan los contadores, es lo que más hay en un banco, ¿no es cierto? Entonces, si eres del área de contabilidad, digamos, entonces ellos deberían de provisionarte el software, o sea, un programa en el cual tú puedas desarrollar tu trabajo como tal y puedas realizar, digamos, todo lo que es relacionado a la contabilidad, ¿no? Y eso debería de estar instalado en un equipo que pertenece al banco. No debería de ser en un equipo tuyo. Ahora hay otra situación, por ejemplo, si tú estás como desarrollador o estás como programador de algún software, entonces también la empresa, así como cuando tú trabajas, te dan algunos softwares de compra, ¿no es cierto? Entonces los softwares tú no los tienes que comprar porque los softwares tienen un costo. Entonces la empresa debería de pagar todo lo que es esos softwares. Y no solamente con esta parte, ¿no? Sino debería de
pagar, digamos, algunas herramientas que tú vas a necesitar. Bueno, en este caso sería más como un préstamo, ¿no? Sería como un préstamo de un equipo mientras tú estés trabajando en la modalidad de teletrabajo. A eso más que todo se refiere. Ahora, ahí hay que poner en tema de debate, ¿no? Si es que esto realmente se cumple o no se cumple. Ahora, entre comillas, sí, entre comillas digo, porque esto sabemos que no es real, debería de provisionarte también en caso de que no tengas un servicio de internet, por lo menos un porcentaje del costo total que tú vas a utilizar, ¿no es cierto? Porque seguramente en internet no solamente vas a utilizarlo con tu trabajo, sino vas a utilizarlo de manera personal. Pero sabemos que nadie nos va a cubrir el internet que tenemos en casa si es que lo utilizamos también para trabajo, ¿sí? Entonces es algo, como quien dice, ahí también se ha creado una especie de conflicto en el momento de realizar la implementación de este documento. Muy bien, eso más que todo sería para aclarar tu duda. A ver. Muy bien, gracias, Lisa. Ok. Tal vez ahí, tal vez alguien que tenga consultas adicionales o tal vez quiera vertir alguna opinión o algo que le ha pasado a esta persona o a sus familiares, tal vez puede ser a ustedes o puede ser a sus familiares, a sus conocidos, que siempre, ¿no? Cuando nosotros tenemos personas a nuestro alrededor, nos comentan o pasan por una situación en la cual es el teletrabajo, ¿no? A ver, no sé si alguien tiene más algún comentario al respecto. Luis, buenos días. Primeramente, soy Franz. Tuviera una pregunta que no sé, pero ¿este teletrabajo es para las personas como asegurados como del Estado o también son para las personas que digamos independientes? Ya, en realidad el teletrabajo hay una sección en la que dice, si tú has leído todo el documento, mientras pueda ser aplicado. Ejemplo, puedes aplicarlo ya sea en una empresa pública o privada, ¿sí? Entonces se refiere a que es indistinto, no necesariamente tienes que ser asegurado. Puede ser en un trabajo que hayas adoptado en ese momento o puede ser un trabajo que ya tenías anteriormente y que ha entrado a esta modalidad, ¿no es cierto? Lo que sí acá, por ejemplo, es bueno hacerlo notar, es que no todos los trabajos son aptos para teletrabajo. Ejemplo, si nosotros somos técnicos en telecomunicaciones y necesitamos hacer alguna instalación, digamos, de servicios de internet a domicilio, eso no lo vamos a poder hacer desde el teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso no se aplicaría dentro de esta parte. Ahora, hay una sección también dentro del documento en el que nos indica que nosotros podemos hacerlo semipresencial. Entonces, ¿esto en qué implicaría? Por ejemplo, en vez de que tú vayas a la oficina a realizar algún informe relacionado, porque siempre cuando haces algún tipo de instalación te piden informes, ¿no? Informes en los cuales a qué lugar has ido a instalar, si has cumplido con todo lo que tenías que cumplir, etcétera, ¿no? Entonces, la parte administrativa, por así decirlo. En vez de ir, digamos, a la oficina, podrías trabajar esa sección desde tu domicilio, ¿no es cierto? Y en horarios de trabajo, dependiendo cómo sea el contrato que tú tienes. Ese tipo de elementos se llaman semipresenciales y también pueden ser aplicados. Ahora, obviamente también hay trabajos que netamente no son aplicados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo que es la parte del banco, por ejemplo, han aparecido muchas aplicaciones móviles en las cuales nosotros ya podemos utilizarlas sin necesidad de ir al banco. Pero también hay servicios que nosotros necesariamente tenemos que aproximarnos para que nos puedan
nos puedan dar, digamos, el servicio que corresponde. Por ejemplo, si digamos, ahora que se acercan las elecciones, tú has perdido tu carnet, no hay una forma de manera virtual en la cual tú puedas sacar tu documento. Eso necesariamente tiene que ser presencial. ¿Por qué? Porque ahí tienen que verificar que eres tú y que no es otra persona que está queriendo infringir o hacerse pasar por tu persona, ¿no es cierto? Entonces hay algunos trabajos que necesariamente tienen que estar presentes en el lugar, ¿ya? Y eso también dentro del documento lo indica. Ya, muy bien. Franz, ¿alguna consulta más, chicos? Gracias, Luis. Ya. Lo que aquí me interesaría, por ejemplo, es que veamos, ¿sí? Más que todo, cómo ha sido nuestra propia experiencia, ¿no? Dentro del ámbito digital, por decirlo de alguna manera, con lo que es el teletrabajo, podría ser, digamos, las secciones en las cuales nosotros nos hemos visto involucrados de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, queramos o no, digamos, inclusive para hacer algunas reuniones familiares, entonces, que con personas que estaban lejos, entonces han aparecido un montón de herramientas en las cuales nosotros hemos tenido que aprender a manejarlas. ¿Para qué? Para comunicarnos de alguna manera, ¿no? Si teníamos reuniones entre más de 10 personas, entonces obligadamente lo teníamos que hacer desde un ámbito digital. Bueno, les voy a leer algunos artículos, ¿sí? Y sobre eso vamos a tener el tema de debate. En este caso, por ejemplo, no lo vamos a leer todo el documento porque ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Pero lo que me interesaría más que todo en esta sección es que ustedes se desenvuelvan en la parte de las opiniones, como les he dicho en principio, el debate, que espero que lo hagamos para que más que todo nos quitemos esa parte en la que solamente el docente tiene que hablar y los estudiantes calladitos tienen que escuchar. No, esta materia es más interactiva. Siempre todos tienen que dar algún tipo de opinión, siempre tienen que estar activos y eso también se va a tomar en cuenta como parte de su participación, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta también de acá para adelante. Dado que esta es la última semana de reforzamiento, a partir de la siguiente semana todo lo que hagamos dentro de la parte de participación se va a registrar sobre los 100 puntos. Ahora, todo lo que se está registrando durante este mes, las tareas que han hecho y aquellos que han asistido, no han asistido, entonces se considera como parte de una lista aparte, digámoslo así, en la que al finalizar yo les voy a indicar cómo se va a considerar este tipo de puntaje, ¿no? Entonces, sus 100 puntos están intactos por el momento. Entonces, desde la siguiente semana ya corre todo ese puntaje, pero hasta el día de hoy va a ser más participativo, va a ser más de debate, va a ser más cuando con el hecho de que nos conozcamos un poco mejor y tengamos las reglas claras, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, de esta sección, ¿sí? Dice el ámbito de aplicación. ¿Esto qué se refiere con ámbito de aplicación? O sea, ¿dónde vamos a aplicar lo que es el teletrabajo? Dice, se encuentra, ahí como la duda que tenía su compañero, dice, se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento las relaciones laborales o prestación de servicio que se desarrollen en sectores público y privado a nivel nacional. O sea, si tú vas a otros departamentos, también debería de aplicarse lo que es el reglamento del teletrabajo, ¿no? Segundo, dice, la aplicación del teletrabajo es permitida únicamente en los sectores donde las actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otras áreas o servicios, ¿sí?
Tercero, dice, el empleador o entidad pública podrá evaluar la aplicación de la modalidad de teletrabajo para garantizar el cumplimiento de la inserción laboral obligatoria de las personas con discapacidad, así como de la madre o padre, cónyuge, tutora, tutor, que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad de menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave dentro de la ley 977. Bueno, este último es, por ejemplo, si existe, hay un reglamento, ¿no? En toda entidad pública debería de existir un porcentaje de personas con discapacidad. Este tercero es básicamente asegurar que no se le despida a esa persona, ¿no es cierto? Simplemente eso es lo que nos aclara. Ya, entonces, eso es el ámbito de aplicación. Puede ser en la parte pública o en la parte privada y ahí también hay que ser bien claros, no tiene que afectar a otras áreas. Eso es bien importante. Si le afecta a otras áreas, entonces no se puede dar cumplimiento al reglamento. Eso más que todo para que tengamos en claro las definiciones. Ustedes ya lo han hecho la lectura. Vamos a ir a lo siguiente para que vayamos a ver un poquito más acerca de lo que es la parte de características, ¿ya? Dentro de las características, por ejemplo, dice el inciso A, el teletrabajo se constituye como una modalidad de especialidad de relación laboral o prestación de servicios. Su aplicación es permitida únicamente en sectores o áreas donde las actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otras áreas o demás servicios. Las actividades laborales o prestaciones de servicio de teletrabajo podrán ser no presenciales o semipresenciales remuneradas en las que el teletrabajador utilice su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública. El teletrabajador deberá mantenerse a disposición y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios, días o mediante gestión de resultados dispuestos por el empleador o entidad pública, no pudiendo exceder en horas a las establecidas en la normativa vigente. La modalidad de teletrabajo está sujeta al cumplimiento de obligaciones que debe cumplir el empleador y o entidad contratante, así como el teletrabajador. Las actividades desarrolladas por el teletrabajador se encuentran sujetas a control, monitoreo y supervisión por el empleador o entidad pública. La prestación del trabajo o servicios que desarrolla el teletrabajador puede ser de carácter permanente, sin embargo, no impide que pueda acudir a dependencias del empleador o entidad pública para el cumplimiento de sus funciones. Inciso H. La prestación de trabajo o servicios que desarrolla el teletrabajador puede ser de carácter temporal, para lo cual se establecen los periodos o tiempos para su desarrollo. Cuando las fallas en equipamiento y o software impidan el normal desarrollo de las funciones del teletrabajador y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el teletrabajo. Esto quiere decir, este último artículo, por ejemplo, dice, si en tu trabajo, por ejemplo, te han dado una computadora y esa computadora al hacer algún tipo de manipulación por razones de trabajo externas a la que tienes, entonces se arruinó o ya no funciona, entonces la empresa está en obligación a reponerte, digamos, el equipo de trabajo para que tú no puedas ser perjudicado en el momento de realizar tus actividades laborales, ¿no? Eso es lo que nos dice. Muy bien, chicos, ¿qué dicen respecto a estas características que tiene el teletrabajo? ¿Será que se cumplen? ¿Ustedes han observado algo? Licenciada, buen día. Buenos días. Yo quisiera argumentar algunas palabras a lo que he entendido sobre el teletrabajo. Claro que sí. A mis pocas palabras es llevar la oficina del empleador a la casa del trabajador.
Esto implica una dotación de equipo parte del empleador, definir prácticamente el alcance de contrato de trabajo. El objetivo con claridad y el buen uso de tecnologías de información y comunicación, es decir, de teléfonos, celulares, equipos de computación, equipos de TVASA, y en así todos los equipos de informática que hoy en día conocemos. ¿Ya? Y otro es, utilizando este campo de informática, es aplicar la legislación laboral que tenemos. Es decir, todos los derechos laborales reconocidos en la legislación, tanto en la Ley del Trabajo, está bueno en la Constitución Política del Estado. Y en pocas palabras es llevar la oficina a la casa del trabajador. Eso es a lo que he entendido, licenciada. Oh, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Carmen Yapita Vela. ¿Cuál es tu nombre completo? Carmen Soledad Yapita Vela. Ya, ok. Perfecto, te estoy anotando, Carmen. Listo. Muy bien. Todo lo que está relacionado con la parte laboral se lleva a lo que es el trabajo de casa. ¿No? Pero como dice acá, todo está monitoreado y controlado. Ahora dice, por ejemplo, claro que sí. A ver, está ahí con la palabra. Sí, licenciada. El mantenimiento se lo hace mediante las computadoras, ¿verdad? O sea, como un monitoreo, ¿verdad? A ver, sí, se puede hacer mediante monitoreo. Hay varias plataformas que utilizan lo que es el monitoreo desde lo que es tu oficina o lo que es el domicilio. Vamos a ir viendo eso más adelante también y les voy a mostrar algunas aplicaciones que ustedes ya lo pueden utilizar en su casa, ¿no? Entonces, esto más que todo para que lo hagan la prueba y puedan verificar cómo funcionan, ¿sí? Y esto ya ustedes en casita ya lo pueden tomar en cuenta. Acá, de las personas que están acá, ¿quiénes tienen computadora? Entonces, y teléfono móvil. En el chat me pueden responder para que podamos interactuar y les pueda mostrar, por ejemplo, una forma de manejo en la cual ustedes pueden hacer la prueba también, lo que se llama escritorio remoto. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de este término. ¿Alguien sabe lo que es un escritorio remoto, por ejemplo? Dicen. Sí, te escucho, Eric. Perdón, dicen, si mal no recuerdo, es aquel que se puede manejar mediante un software. Existen varios programas, ¿no es cierto?, con el cual yo pueda simular o manejar otra computadora con mi propio mouse. De esta forma pueda manipular ambas o una, digamos, mediante el programa. Exactamente. Sí se puede hacer eso. Lo que dice su compañero es muy cierto, ¿no? Un escritorio remoto es, por ejemplo, tú tienes tu computadora, ¿sí? Y tienes algunos documentos dentro de tu computadora. Entonces, lo que hace el escritorio remoto es darle el permiso, por decirte, a que desde otra computadora u otro equipo tú puedas manejar y puedas modificar ciertos archivos, ciertos programas, puedas utilizarlos y puedas hacerlo como si tú estuvieras manejando tu computadora, pero en realidad no estás ahí de forma física, estás en tu domicilio o estás en otro lado, ¿no? Entonces, eso se llama escritorio remoto. A ver, vamos a tratar de hacer en unos minutos más adelante las pruebas correspondientes, más que todo
espero, ojalá que la mayoría tenga en lo que es una computadora y un teléfono móvil a la mano. Y si no, entonces vamos a tratar de hacer por lo menos el uso de dos teléfonos móviles. En este caso sí se necesitaría para la práctica correspondiente, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, se utiliza lo que es un escritorio remoto? Es cuando nosotros queremos reparar un equipo a distancia. Es decir, sin estar presentes, nosotros podemos hacer algunas modificaciones en el equipo si tuviera algún tipo de fallas. Eso puede ser uno de los usos. Segundo, ¿qué tal, digamos, si el equipo de tu trabajo es una PC de escritorio? Es decir, que tiene un CPU bastante grande, que tiene un monitor grande, entonces tú no puedes manejarlo desde tu casa porque es bastante pesado llevarlo, traerlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Agarras, le pones la conexión a lo que es un escritorio remoto y puedes manipular todo lo que está haciendo tu equipo desde tu domicilio. Otra forma de utilizarlo también es cuando nosotros somos especialistas en la parte de redes y de servidores. Entonces, un servidor, por ejemplo, no lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Entonces, tiene que estar en el lugar de trabajo, pero tú, ¿cómo puedes revisar y monitorear si todo está funcionando correctamente? Utilizas lo que es un escritorio remoto. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer una práctica, no se preocupen, para que ustedes también vayan revisando, vayan viendo. Bueno, esto también es dependiendo de qué equipos tengan a la mano. Si solamente tienen un celular, no lo van a poder realizar. Si solamente tienen la computadora y no tienen el celular, tampoco lo van a poder realizar. Necesitan a ambos, ¿no? Preferentemente una computación o sí. ¿Ok? Ya, entonces, en este caso, vamos a ver también esta parte. Vamos a continuar con lo que es el documento, el desarrollo del teletrabajo. Por ejemplo, aquí cuando hablamos del desarrollo del teletrabajo, podemos destacar lo siguiente, que existen dos tipos de teletrabajo, el permanente y el temporal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de trabajo que nosotros empleamos, puede ser que ese teletrabajo, entonces, pueda ser todo el tiempo desde casa o puede ser momentáneamente. En este caso, la mayoría lo prefiere momentáneamente, es temporal, porque al final hay actividades que no siempre se pueden hacer todo el tiempo online, y de esa manera también nosotros podemos visualizarlo, ¿no es cierto? Ya, esto también depende del tipo de contrato que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, si teníamos un contrato anterior, entonces ese contrato debería de adaptarse al teletrabajo. Y si no teníamos un contrato, entonces seguramente en el contrato nos van a indicar cómo se trabaja, ¿no es cierto? Ahora, esto del teletrabajo tampoco es algo tan novedoso del 2020, ¿no? Esto ya existía anteriormente, pero con países externos. Por ejemplo, tú puedes tomar algunos cursos en otros países sin necesidad de ir a ese país. Basta con que tú tengas un acceso a Internet y compres un curso, entonces tranquilamente tú puedes utilizar este curso hasta que culmine y nunca has viajado a ese país, pero puedes obtener una certificación de ese país. Es lo que muchas veces se hace. Inclusive hay exámenes en línea, hay certificaciones internacionales y todo aquello, ¿no? Entonces, eso también ya existían más antes, ¿no? Solamente que ahora se ha intensificado mucho más con esto de la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante, no? Dentro del contrato de teletrabajo, ¿sí? Y eso es bueno que conozcamos como usuarios nuevos. Las condiciones de trabajo y servicio, los medios tecnológicos informáticos de ambientes requeridos de forma
ejecutar el mismo en condiciones de tiempo si es necesario de espacio. Anteriormente, especialmente en el área de informática, ya se manejaba lo que es el teletrabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en el área de informática? Hay las personas que se llaman desarrolladores, programadores, que trabajan a contrato, ¿sí? Eso significa que no es necesario que vayan a la empresa, simplemente que culminen con un trabajo o tarea asignada que se les da y se les paga por eso, ¿no? Entonces, como les digo, esto del teletrabajo ya más antes ya existía, no es de recién. La jornada efectiva de trabajo, horario, días, gestión de resultados de la actividad a realizar por el teletrabajador. O sea, esto es, digamos, bajo contrato también, ¿no? Hay contratos en los que te dice, ya, vas a trabajar de 8 a 6 de la tarde. O en otros casos te dice, no, tú comienzas hoy día y terminas a fin de mes. Te vamos a pagar tanto de trabajo, tanto el monto de tu trabajo. Listo, no importa si trabajas sábados, domingos, feriados, la cosa es que en un mes ya debes entregar ese tu trabajo, ¿no? Esa es la idea. Ahora también dice determinar la disposición de los equipamientos, programas informáticos destinados a teletrabajo, previo acuerdo de partes. Eso significa, por ejemplo, si a ti te dicen, no te vamos a poder dar la computadora para que tú trabajes, tú tienes que tener tu propia computadora. ¿Estás de acuerdo? Te dicen. Y tú la piensas y dices, no, pero no tengo computadora. No, entonces no te voy a poder contratar porque aquí tampoco tenemos, te van a decir. Entonces, ahí se llama lo que es acuerdo de partes. O si no, caso contrario, van a decir, ya vas a trabajar en teletrabajo, pero tienes que usar tu computadora porque las máquinas de acá no las puedes llevar, ¿no es cierto? Entonces ahí ya hay digámoslo así, un acuerdo entre ambos lados si es que lo vas a poder cumplir o no. El otro dice establecer responsabilidades en cuanto a la custodia de elementos informáticos y fijar procedimientos de devolución de los mismos por parte del teletrabajador al momento de concluir el contrato de trabajo. Eso es en todo lado, ¿no? Si a ti te dan algunas herramientas, entonces en el momento de concluir el trabajo tienes que devolverlas. Señalar las medidas de seguridad informática provistas por el empleador que debe conocer, cumplir el trabajador, así como gestión, confidencialidad y seguridad de información utilizada bajo la modalidad de teletrabajo. Hay un reglamento, y no solamente en un trabajo, sino en todos, en el cual se dice lo que es la parte de confidencialidad. Eso significa que si tú estás trabajando, entonces no tienes que vender ningún tipo de información a otras empresas que pueden utilizar esto mismo en contra de la empresa que tú trabajas, ¿no? Entonces eso en el contrato ya te indican. Determinar el tipo de teletrabajo, sea permanente o temporal. Eso seguramente nos van a indicar en el momento de firmar también el contrato, ¿no? Naturaleza del servicio y funciones, el otro es monto, forma y periodo de pago de remuneración acordada, el otro es conformidad, manifestación de que el teletrabajo tiene carácter voluntario para ambas partes. Condiciones, causas o procedimientos para la reversión del teletrabajo, pudiendo revertirse a instancia de cualquiera de las partes, lo que no significará conclusión del vínculo laboral. Eso es lo que les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora han dicho ya, vas a trabajar como teletrabajo, pero una vez concluido la pandemia, ya, de nuevo a la oficina. No tienes excusas, ya tienes que volver nomás. Listo. Entonces, eso no significa que te van a despedir, simplemente vas a retornar al trabajo que antes hacías, ¿no? Lugar específico donde se desempeñará el teletrabajo. Mayormente esto es en el domicilio, ¿no? Entonces, generalmente eso te pide. Consensuar la dotación de medios de teletrabajo o gastos de estos entre empleador y teletrabajador. Es lo que les decía, ¿no? A veces, ya, tú vas a poner tu computadora, pero entre comillas deberían de ayudarte con parte del gasto que tú vas a tener en el internet, puesto que antes no lo tenías, ¿no? Y estás utilizando el servicio de internet para trabajar, pero esto no sucede en la mayoría de los casos. Por lo menos yo no conozco ningún caso en el cual te ayuden con el pago del internet, ¿no?
Mecanismo de supervisión y o reporte para facilitar el control y supervisión de las labores. Eso también, ¿no? ¿Qué tal si, digamos, una persona dice estoy trabajando, pero en realidad no lo está haciendo en los horarios que debe trabajar? Se supone que en el horario laboral tú tienes que cumplir con todo lo que está relacionado con el trabajo. Si tú trabajas de 8 a 6 de la tarde, entonces tienes que estar metido en la computadora de 8 a 6 de la tarde. Y esto también te monitorean, te supervisan tus contratadores, ¿no? Bueno, esos son algunos de los elementos de lo que es el teletrabajador. Ahora, eso también es importante, ¿ya? Y a partir de esto ya vamos a originar también un segundo debate. Las obligaciones que tiene el empleador son las siguientes: adoptar medidas adecuadas para garantizar la protección de los datos usados y procesados por el teletrabajador. Inciso B, informar al teletrabajador sobre todas las restricciones sobre el uso de equipos informáticos, ¿ya? O sea, que no lo utilicen para otras cosas. Proveer cuando corresponda a la instalación de software, hardware, servicios de conectividad, ahí está, ¿no? Insumos y materiales necesarios para el teletrabajo. Brindar al teletrabajador el servicio adecuado de apoyo técnico. Capacitar sobre el manejo y el uso del equipamiento necesario para desarrollar sus funciones, así como las restricciones entre el empleo de tales equipos. Proteger los datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la información. Garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en lo que fuera pertinente y considerando las características especiales del teletrabajo. En este caso, por ejemplo, imagínense que una persona está en cuarentena, que está con COVID y además tiene síntomas, ¿no? Entonces ahí el empleador debería ser tolerante con esta persona y no así despedirlo, ¿no? Porque sabemos que muchas veces el COVID afecta a las personas de diferente manera. Entonces, eso es algo que se debe considerar también en lo que es el teletrabajo. Ya, muy bien. Ahora sí, chicos, algún comentario referente a los textos que se ha dado lectura, tal vez alguna experiencia que hayan visto, que se haya tenido, si se cumple, no se cumple, dentro de nuestro entorno social. ¿Qué podemos decir? Licen, ¿se puede? Claro que sí, vamos. Ya, en ese tiempo de pandemia, de cuarentena que tenemos, bueno, en una medida de segura aceptada. Bueno, tengo entendido que la mayor preocupación de las empresas es la inflexibilidad de las normas laborales. He tomado un ejemplo de un abogado que tenemos el problema. Somos emprendedores o empresarios. Tenemos toparnos con esas flexibilidades laborales. Y licenciada, una pregunta sobre eso. ¿Presta alguna flexibilización a la norma el teletrabajo o son los mismos derechos? En realidad, hay una parte en todo este reglamento que dice no debería de alterarse ninguna otra normativa anterior. O sea, está basado en lo que es la Ley General del Trabajo, que ya existía, y otros decretos y normativas anteriores. ¿Eso qué significa? Que si tu empresa está basada en lo que es la Ley General del Trabajo, entonces esto del teletrabajo no debería de cruzar ningún tipo de información o contradecir a un reglamento anterior. Eso es lo que indica en la última sección, creo que está por acá. Disposición final. Aquí está, dice. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de jefaturas regionales, verificarán el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación. El presente reglamento está revisado periódicamente y podrá ser modificado en función a la dinámica institucional y disposiciones emanadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. O sea, dependiendo de cada caso, tú puedes adaptarlo
a lo que son los anteriores artículos, ¿sí? Entonces, está basado ya en lo que es las normativas vigentes. A ver, ¿dónde está? Por acá está. Estaba por acá, no recuerdo, pero hay una sección en la cual dice eso. Igualdad de derechos. Aquí está. En la igualdad de derechos, todos los derechos individuales y colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado, tratados internacionales, Ley General de Trabajo, Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, Ley 065, Código de Seguridad Social, Ley 2027 del Estatuto de Funcionario Público y otra normativa inherente, respectivamente, son de aplicación y cumplimiento obligatorio para la modalidad de teletrabajo, ¿sí? O sea, está basado en las anteriores normativas. Y no se puede, digamos, decir, no, el teletrabajo tiene prioridad sobre las otras normativas. No, al contrario, el teletrabajo es una forma de salida, digámoslo así, para algunos reglamentos que ya existían anteriormente. ¿Ok? Esa es la forma en la cual se trabaja. Gracias, Lizeth. Ok. Buenos días, licenciada. Yo tengo una pregunta para usted. Dime. Es un poco más abstracta, pero quisiera preguntarle si, tomando en cuenta que la infraestructura no está desarrollada ni tampoco los sistemas software, como podríamos decirlo, no están en plenitud. Esta norma, estas leyes se podrán quedar, o sea, llegaron para quedarse o simplemente se irán en algún momento. Yo tengo una teoría de que no se podrán quedar, pero en mi opinión está mejor que se quede solo para las personas con discapacidad. ¿Usted qué opina? Es que acá ya es un tema un poquito más, si te fijas bien, es un tema más político. Y en realidad este reglamento debería de quedarse, ¿no? Debería, entre comillas, porque sabemos que no lo va a hacer, porque al final de cuentas, por ejemplo, sabemos que por muchas razones el teletrabajo al 100% nunca va a funcionar. Sí puede funcionar de forma semipresencial, pero si lo colocamos solamente como teletrabajo, 100% teletrabajo, entonces no va a funcionar. Pero sí es como que este reglamento han tratado de realizarlo con el fin de que las personas no se perjudiquen en el momento de realizar lo que decía su compañera el año pasado, cuando ha habido la cuarentena en la que a todos nos han encerrado y nadie podía salir. Entonces ahí donde están los empresarios, ¿no? Entonces a los empresarios les ha perjudicado mucho más esa parte. Y sabemos que de alguna forma, por lo menos en nuestro país, no estamos 100% acostumbrados a lo que es el teletrabajo. ¿De que se va a quedar? Sí, se va a quedar. ¿Por qué? Porque se pueden hacer formas mixtas, o sea, que tú puedes trabajar con lo que es la parte presencial, pero también lo vas a combinar con lo que es el teletrabajo. Pero en el caso de las normativas, esto es un reglamento. Al final, el reglamento simplemente es una forma en la cual te da unas referencias para la aplicación de las normativas. Quienes tienen más prioridad son las normativas. Ya, todo lo que hacemos está en función de las normativas. Y está justamente acá, ¿no? Todo lo que está en normativas, eso es lo que se tiene que cumplir. La Ley General de Trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a dar prioridad, por decirlo de alguna manera, y el reglamento solamente es un complemento a lo que ya existía, implementando la parte digital, por así decirlo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que te podría indicar. Está bien, muchas gracias.
Ok, no te escuchamos muy bien. Ah, ¿ahora se me escucha? Ahora te escuchamos un poquito bajito. ¿Será que puedes levantar la voz o si no aumentar el audio al micrófono? ¿Se me escucha ahora? Ahora sí te escuchamos. Está bien, muchas gracias. Ok. Tal vez alguien más, chicos, algún comentario. Ya, a ver, vamos a pasar a otra etapa que creo que todos ya han pasado esto el año pasado, o por lo menos la gran mayoría. A ver, más que todo vamos a poner el ejemplo de los que han terminado el colegio el año pasado. El año pasado, cuando han terminado el colegio, ¿qué conflictos han llegado a tener en el momento en el cual se ha anunciado la suspensión de clases y se ha hablado de que no se iba a regresar a la parte presencial? A ver, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué conflictos han tenido en el momento que se les ha dicho vamos a pasar las clases virtuales de hoy en adelante? Bueno, Liz, Te escuchamos, Franz. Liz, no sé, a mi opinión, ¿no? A mis palabras, bueno, a lo que he visto que mi hermanita se me pasó en el colegio. Bueno, los conflictos, a lo que veo, el ministro de Educación lo arruinó todo porque una vez que dijo que todos van a aprobar, y a algunos ya no han tomado interés, como ya se han asegurado, y también les ha perjudicado también a muchos, a muchos en su educación, en las universidades, así, y ahora que salen así nomás y ahora están muy, muy bajo su enseñanza. Eso sería todo. Ya, muy bien. A ver, Sí, ¿quién más? yo, licenciado. A ver, te escuchamos. Según mi experiencia, desde que anunció las clases virtuales, el problema que he podido ver mientras pasaba las clases fue el desinterés por parte de los estudiantes y los profesores, además de una obvia falta de los sistemas operativos. No funcionaban. No se podía pasar clases, literalmente. Los servidores se colgaban y nada estaba preparado. Los docentes mismos han dejado varias materias. Quedamos con 3 materias solamente. Mm, ya, eso es también muy cierto, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Qué dicen, chicos? Licenciada, buen día. Otra vez. Licen, así hablando sobre los casos de pandemia, a, a mi punto es que hay personas que no tienen muchos beneficios, ¿no? Al internet, al wifi o megas. Eso se puede, es que hay otras personas, bueno, yo trabajo y con mi dinero yo estoy haciendo me pone wifi, gracias a mis hermanos también y a mis compañeras de que han salido otros este año recién del colegio, han pasado con muchos problemas. Decían no tenemos wifi, no hay dinero, profesor nos puede ayudar o darnos clases los sábados. Por eso también, licenciada, no tenían mucho favoritismo al dinero o al internet mis compañeros. Y con este caso, hay personas que se quedan hasta tarde con el internet, hasta a veces no presentan sus trabajos puntuales y los profesores les dicen, no les dan tolerancia tampoco para presentar un trabajo. Siempre le dicen, ya, ese tal día vas a presentar, pero también falta de economía, no tienen tampoco en esos padres. Y eso tampoco no entienden algunos profesores. Bueno, ese era mi punto, licenciada, que me contaron mis compañeros. Ok, muy bien. Eso también es otro punto, ¿no? En la parte social, la economía. Sabemos que lamentablemente
Ahora el internet, antes, digamos, el que tenía internet, pucha, era pues, lo máximo, ¿no ve? Pero ahora es como que si tienes luz, tienes agua, también tienes que tener internet, ¿no es cierto? Pese a que este servicio todavía sigue estando caro, pero pese a que antes era mucho más caro, ahora el costo también no siempre cubre los gastos que uno está acostumbrado, ¿no? Entonces el costo más barato en la mayoría, y seguramente la mayoría de ustedes deben tener el servicio, es alrededor de unos 150 bolivianos por lo menos mensual. Y son 150 bolivianos que tú tienes que pagar cada mes. Esto tienes que tenerlo aparte, digamos, un equipo que puedas conectar a tu internet. Tienes que tener, por ejemplo, eh, la cobertura dentro de tu zona, porque si vives en un lugar bastante alejado, entonces igual pues, estás arruinado porque no va a llegar tampoco el internet a tu zona. Y esto estamos hablando de la parte del internet más económico, porque hay otras empresas que también te hacen la conexión, pero te cobran un poco más. Y sabemos que siempre la economía es la base de todo y si no hay economía, entonces por esa misma razón muchas escuchamos, ¿no? A diario historias de personas que están con 3 niños, 4 niños en el colegio, pero el papá o la mamá solo tiene un teléfono celular, ¿no es cierto? O en algunos casos ese teléfono celular ni siquiera tiene el acceso a algunas herramientas como Zoom, Meet, que son las que más se utilizan para la parte de educación, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de factores en las cuales como país se ha enfrentado el año pasado y hasta ahorita seguimos, ¿no? Y no se ha dado ningún tipo de solución, por lo menos una solución concreta, ni con la anterior presidente, ni con el actual presidente hay una solución, por lo menos que satisfaga a la mayoría de la población, ¿no? Ha sido genial que en específico yo lo veo desde ese punto de vista, están más en el interés del entorno que en el interés de una población. Está dentro de los derechos, de las leyes, de los reglamentos en los cuales nosotros siempre, para ellos no se cumplen los reglamentos, pero agarran a la población y el que no cumple, pobrecito, ¿no ve? Entonces ahí hay un conflicto más que todo de parte social más que de reglamentación, ¿no? Entonces hay muchas deficiencias en ese lado, ¿no? Y, y bueno, ahora simplemente, como quien dice, seguramente de alguna forma de a poco todo esto vaya teniendo algún tipo de solución para que la mayor parte de la población, más que todo que son los estudiantes en el área, ya sea en la escolar de los que es pregrado, como lo que es estudiantes de colegio, entonces tengan una solución más adecuada, porque la educación es la base de todo, ¿no? Sin educación eh, no se puede estar, ¿no? En un país. Y tenemos bastantes conflictos, eso es muy cierto. Pero bueno, siguiendo con la parte de reglamentación, ¿qué más nos pueden decir? ¿Qué experiencias más han tenido ustedes dentro de este ámbito en lo que es la teleeducación, ¿no? Específicamente hablando de la teleeducación, eso sí, ya yo creo que muchos han estado a la mano con esto de la teleeducación. ¿Qué más nos pueden decir, chicos?
¿Nadie más? Ya, muy bien. Entonces, en este caso, como les digo, mayormente son varios conflictos en los que se te pueden presentar. Uno también puede ser el manejo de herramientas, dos puede ser la parte de conectividad, tres puede ser la parte económica, que son tres factores fundamentales para lo que es el teletrabajo como tal, que puede ser de alguna forma beneficioso o perjudicial. Sí, es en realidad ambos, ¿no? Puede causarte muchas ventajas, pero también puede causarte muchas desventajas. La parte de interacción social también es afectada a partir de lo que es la parte del teletrabajo, ¿no? Entonces, tú, ahorita todos los que están acá no se conocen. Seguramente cuando haya la oportunidad de vernos presencialmente, ahí ya tendrán su entorno social, las actividades con las que normalmente se acostumbran y todo aquello, ¿no? Entonces, eso también de alguna forma afecta, ¿no? Nuestro vínculo social. Ahora que más que todo, esta parte del acercamiento social está bastante restringida y eso, digamos, en la parte virtual muchas veces puede afectarnos de diferentes formas. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un pequeño experimento. Ya, vamos a hacer un pequeño experimento en el cual les voy a mostrar lo que es el teletrabajo. Por ejemplo, van a buscar lo que se llama el AnyDesk. A ver, vamos a poner la pantallita. Ya, a ver, les voy a compartir, por ejemplo, mi pantalla. Ok. Este es el AnyDesk, ¿ya? Este es el AnyDesk. Ustedes pueden descargarlo desde el internet y ahí me muestra lo que es el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, con lo que es el puesto de trabajo, entonces vamos a presentar, a ver, vamos a ponerlo acá. Ya. Aquí ustedes en el buscador le ponen AnyDesk, ¿ya? ¿Por qué están utilizando este AnyDesk? Es que es uno de los softwares que son gratuitos y son fáciles de utilizar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se puede descargar. Aquí, fíjense cómo funciona el icono, me muestra estando desde otro monitor y puedo interactuar entre ambos. Uy, algo pasó. Ok, ya, y bueno, en este caso también puedo utilizar lo que es aquí está, ¿no? Este es un escritorio remoto. A ver, vamos a ver algunas de sus características. Dice, conecta el escritorio del dispositivo de clientes individuales y servidores de Windows mediante el acceso remoto. Habilita la asistencia instantánea y administración en tiempo real del control remoto de todos sus dispositivos de Windows conectados. Ese es el detalle, ¿no? Que esto funciona con Windows. Ya por esa razón yo les decía que sí o sí tenemos que tener una computadora conectada. Bueno, esta es la versión de Windows, pero también hay la versión para teléfono móvil, que enseguida les voy a mostrar para que ustedes lo puedan tener, ¿no? A ver, vamos a hacer unas pruebitas. Y les voy a mostrar cómo funciona, ¿no? A ver, denme un segundo. Mientras tanto, pueden descargarse si es que están conectados. A ver, les voy a pasar vía Telegram para que ustedes, aquellos que tengan acceso a la computadora, puedan instalarse, ¿ok? Ahí está, el AnyDesk. Es bastante pequeñito, así que no van a tener problemas al momento de instalar.
En el Play Store, por ejemplo, pueden utilizar lo que es igual, el AnyDesk, con el mismo nombre y les va a también instalar. Y a ver, les voy a compartir mi pantallita para que vean cómo está. A ver, mientras tanto traten de instalarlo y les voy a mostrar cómo funciona. Búsquenlo, como les digo, en su Play Store también. Aquellos que tienen teléfono móvil. Bueno, yo lo voy a hacer la prueba desde mi móvil para que también lo vean. Listen, buenos días. Disculpe, ¿cuál es la aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? AnyDesk, les acabo de enviar al Telegram. AnyDesk se llama. Se los voy a escribir acá mismo. AnyDesk. Con ese nombre búsquenlo. No les voy a mostrar mi código porque por seguridad más que todo, ¿no? Pero sí les voy a mostrar cómo se utiliza. Ok. Ahora sí les voy a mostrar. Ya. Aquí estamos. Esta es mi pantalla. ¿Ya? Yo ya he hecho el vínculo con lo que es mi cuenta entre lo que es mi usuario de... Ups, sí. Entre lo que es mi usuario y lo que es en este caso mi teléfono móvil, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar nuevamente. Dame un segundito. A ver, vamos a ver un ratito. Con esta aplicación, por ejemplo, ustedes pueden modificar algunos elementos y pueden visualizar todo lo que tienen en su documento, ¿no? En sus documentos.
hacer traslado de información, etcétera. Realmente que ahorita estamos en un detalle aquí. Ya, les voy a mostrar esto. Ya, mi disculpa si ha salido. A ver, lo vamos a presentar. Ya, así lo vamos a presentar. Ya. En este caso están viendo mi pantalla. Lo que están viendo ahí dentro del contenido es el acceso remoto de mi teléfono móvil, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo puedo visualizar en la computadora cuáles son los archivos que yo tengo desde mi teléfono móvil, ¿sí? Ya, y puedo verlo en la computadora. Ahí está, ¿no? Ahí ustedes se fijan, ahí dice AnyDesk. ¿No? Y desde mi teléfono móvil, por ejemplo, todo lo que estoy haciendo por encima de mi mouse, ¿sí? Todo eso se está visualizando también, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo visualizar y puedo realizar alguna modificación también, ¿sí? Dentro de mi teléfono móvil. Entonces todo lo que estoy haciendo igual se está modificando. ¿Ya? Entonces, esta es una forma, como les digo, de aplicación de lo que es un escritorio remoto, ¿sí? En la que tú puedes visualizar y puedes hacer algunas modificaciones dentro de tu teléfono móvil o dentro de tu otra pantalla. Eso sí lo hacen entre computadoras, entonces les va a resultar mucho mejor, dado que no se olviden que un teléfono móvil tiene otro sistema operativo. Y cuando es otro sistema operativo, ¿se puede manejar de la misma manera? Claro que sí, pero tal vez para el uso efectivo que nosotros vamos a hacer, entonces sería más práctico hacerlo con dos computadoras. Obviamente que si nosotros lo hacemos con un teléfono móvil, igual lo podemos mostrar, ¿no?
Lo podemos visualizar, lo podemos ejecutar también algunos elementos, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo pongo el mouse en alguna de mis aplicaciones, entonces seguramente vamos a poder monitorear desde ese punto de vista. ¿Ya? Y también puedo hacerlo al revés, ¿no? Puedo hacer que, digamos, desde mi teléfono móvil se pueda visualizar lo que estoy manejando en la computadora, ¿no? Entonces, ahorita está como que estoy viendo lo de mi teléfono móvil, pero puedo hacerlo al revés, que mi computadora, en mi teléfono móvil se vea lo de mi computadora, ¿sí? O sea, es otra forma también en la cual yo puedo ir manipulando los archivos que tengo en la PC. No sé, este es como les digo, es uno de los escritorios remotos. Hay un montón. Ustedes se ponen ahí en el Google, le ponen escritorio remoto o software de escritorio remoto y les va a salir un montón, con paga, sin paga, las versiones free, las versiones de pago, pero hay varias. Esta me ha gustado a mí porque es una de las más completas y es gratis, ambas cosas, ¿no? Y sabemos que siempre en la parte de software siempre buscamos nosotros un poco la parte que tenga el menor costo posible. Eso sería, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, tal vez. Liz, no he visto cómo las compartir la pantalla, cómo que entrar con un usuario código de cómo. Ah, sí. Esa parte no les puedo mostrar bien, chicos, porque tendría que editarlo porque ahí se muestra mi usuario tanto de teléfono móvil como mi usuario de la pantalla. Pero al iniciar, por ejemplo, su equipo, les va a mostrar un código. Dicen, una consulta, si no se da cuenta, en la parte izquierda superior igual se muestra su usuario. Sí, pero no puedes ver los dos usuarios al mismo tiempo. Solamente ves uno. Y necesitas los dos para vincularlo. Por eso les decía que si les muestro, les voy a tener que mostrar los dos usuarios. Y no es la idea. Mejor yo les digo, pueden practicarlo y más bien ustedes traten de hacerlo. Tal vez de forma interna me pueden indicar cómo hacerlo. Esto más que todo con fines de seguridad, ¿no? Para que no tengamos ese conflicto en el momento de realizar. Porque cuando tú haces un vínculo, entonces, claro, se puede cambiar, ¿no? Pero siempre por seguridad, ¿no? Tratar de mantener la parte de las claves y de los usuarios en forma interna. Sí, como dice su compañero, sí se ve, es la verdad, porque en la parte superior siempre se va a ver con qué usuario te estás vinculando, pero digamos desde qué usuario ingresas, entonces también no tiene que ser visible, ¿no? Para no vincularte. Es cuando tú te enlazas, ¿no es cierto?, con una persona, te tiene que aceptar tanto de ingreso como de salida, entonces en ambos lados. Ahora, acá, por ejemplo, en el AnyDesk, entonces les lanza un código. Les lanza un código en el cual ese código es de tu usuario. Sí, es de tu usuario, el usuario. Y el usuario que tú tienes en el escritorio, que en este caso sería tu computadora, entonces también te va a lanzar otro usuario para que sea tu cliente. O sea, esto funciona como servidor cliente. Es como cuando tú te mandas, por ejemplo, tú mandas archivos digámoslo así, tú mandas archivos a tu compañero por Bluetooth, digamos, o por Wi-Fi.
Entonces, el que va a mandar archivos, entonces le dice, no, tienes que estar conectado, tienes que vincularte, dice, no, entonces es algo parecido, o sea, tú te tienes que vincular de ambos extremos. Si uno no está vinculado, entonces no van a poder ser aceptados. Es lo mismo con AnyDesk, ¿no? Y también pueden utilizar otras aplicaciones, obviamente no es la única que se puede utilizar, hay muchas más aplicaciones, entonces más bien ustedes pueden ir curioseando, pueden ir verificando para ver cómo funciona esto de los escritorios remotos. Obviamente que eso no está dentro de la materia, ¿no? Es una curiosidad adicional que ustedes pueden aplicarlo, y como ya estábamos hablando de lo que es teletrabajo, entonces, ¿por qué no hablar de algunas de las herramientas que se utilizan en lo que es teletrabajo? Entonces, más bien, la siguiente clase con las personas que están presentes, instalen lo que es AnyDesk y me dicen cómo les ha ido, si han podido manipular sus teléfonos, si han podido manipular sus computadoras, qué problemas han tenido, si les sirve, no les sirve, en qué casos lo usarían, etcétera, ¿no? Entonces, más que todo, esa es la parte que nos interesa, ¿ya? Porque conocer este tipo de software siempre es bueno, ¿ya? Y hay un montón también de tutoriales en los cuales ustedes pueden hacer uso para manipularlos, ¿no? Siempre YouTube es nuestro aliado en muchos aspectos y el Google también, ¿no? Entonces, aprovecharemos esas herramientas que tenemos a la mano para ir descubriendo qué otras herramientas más nosotros podemos utilizarlo y todo aquello. Ya, eso sería, jóvenes. Bueno, entonces quedaremos hasta acá. Les voy a pedir por favor que registren toditos sus nombres y apellidos completos en el grupo de Telegram para registrar la parte de asistencia. A todos los que han participado el día de hoy, igual ya los he registrado por si acaso. Sí, ya tengo sus datos de los que han participado el día de hoy especialmente, pero para registrar la asistencia, entonces todos anoten sus nombres en el grupo de Telegram. Ya, tal vez alguna pregunta adicional que quisieran hacerla. Sí, sí, licenciada, tengo una gran pregunta. Cuando adoptas el trabajo de Telegram o teletrabajo, Ajá. ¿se puede reducir el salario No, cuando adoptas? no Porque debería. Porque yo lo que yo estaba investigando y tenía tanta pregunta. Cuando yo puedo, digamos, o en caso de los profesores hoy actualmente que están trabajando mediante el trabajo, mediante el internet, no se lo tendrían que reducir. Uh-huh. Así es. Y eso está por la ley del decreto que era Supremo 4218, algo así, a lo que estaba investigando todo eso. Ahora, también un poquito quiero opinar sobre lo que estamos pasando actualmente. Hay una solución, toda esa vida hay solución, solamente que las medidas de seguridad no las estamos cumpliendo en muchos casos. Por ejemplo, en China, ya que va a ser que ha pasado sobre esta pandemia, pasaron un año y medio para que todos vuelvan a sus labores, pero ellos cumplen con sus medidas de seguridad, pero acá no lo cumplimos. Y creo que también en Alemania, en mes de septiembre, octubre, volvieron los estudiantes, pero cumplieron con la medida de bioseguridad. Ahora, actualmente se puede cumplir con esto, pero lamentablemente hay personas que no cumplen la medida de bioseguridad. Por ejemplo, si pueden pasar en la noche a las 10 cuando yo salgo de trabajo, las discotecas están abiertas. Y muchos están tomando en la calle como si nada. Ese es el gran problema. Si hay la solución de volver a clases, a retorno o semipresenciales. Por ejemplo, cuando dijeron que, ¿cómo era? Cuando en un curso se